Oremos entonces. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones y protecciones que nos das en tu infinita y misericordioso amor y gracia eterna. Gracias por permitir reunirnos con nuestro pastor, a aprender y guardar en nuestros corazones tu santa palabra, que nos das como guía, nos das gozo y paz espiritual en esta azarosa vida terrenal, confiando con seguridad que llegaremos a vida eterna por fe salvadora en Cristo Jesús, quien con su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados nos redimió y justificó ante ti, amado Señor. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Algunas noticias antes de comenzar. Hoy día en la mañana partí con clases con Nathaniel, que es el nieto de Aurea, para también comenzar, claro, en el caso de los niños, el proceso para llegar a tomar la Santa Cena es un poquito más largo porque aprovechamos de hacer bastantes clases bíblicas para que ellos vayan teniendo una comprensión de lo que es la palabra de Dios y puedan entonces como corolario llegar a tomar la Santa Cena como miembros de nuestra congregación. Entonces comencé hoy día en la mañana clase con él precisamente. Bueno, y tenemos otros chicos que también quieren incorporarse. Dios permita que así lo vayan haciendo y tengamos de aquí a final de año un grupo de muchachos que van a tomar la Santa Cena por primera vez y también se van a confirmar como miembros de nuestra iglesia comulgante. Y por otro lado también, si Dios permite, el viernes terminamos, perdón, el jueves, sí, terminamos las clases con Julio para que este domingo pueda iniciar también su comunión con nosotros. Va a confirmarse y después va a tomar la Santa Cena con nosotros si Dios así lo permite, ¿ok? Y entonces este domingo vamos a poder tener un momento de hermandad y de camaradería juntos al final de nuestro culto. Yo como siempre voy a llevar alguna torta, alguna cosa para que podamos compartir y tengamos entonces un momento de camaradería y de amistad donde... ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? Este domingo. Ya, vale. Donde siempre nos viene bien y podemos pasar un buen rato. Emanuel, disculpa, no te escuché. Vamos a llevar unas cositas nosotros, cositas dulces. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, esas son las noticias para que ustedes sepan. Y comencemos hoy día nuestra clase. Voy a comenzar compartiendo entonces la pantalla para que podamos ver nuestro libro. Y si ustedes se recuerdan, entonces hemos visto ya las 4 primeras preguntas, ¿verdad? Lo voy a recordar rápidamente. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó. Y vimos con los textos bíblicos reforzando esta idea siempre. ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Por las cosas que Dios creó sabemos que Él es bueno, sabio, eterno, poderoso y divino. ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? Por nuestra conciencia sabemos que Dios nos castigará por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que nunca podemos saber de Dios, ni por su creación, ni por nuestra conciencia? Nunca podremos saber, ni por la creación de Dios, ni por nuestra conciencia, lo que Dios ha hecho para salvarnos. Entonces, en este gráfico veíamos esa realidad. Por la naturaleza, conocemos el poder de Dios, la eternidad de Dios, la sabiduría de Dios y la divinidad de Dios. Luego por la conciencia sabemos que Él
nos castiga. Sabemos claramente que no hacemos lo bueno que queremos hacer, sino que lo malo que queremos hacer, eso hacemos. Y entonces necesitamos, esto es lo que llamamos el conocimiento natural de Dios, ¿ok? Que todos los pueblos a través de la historia de alguna manera lo han tenido, lo han manifestado, pero que solo el Dios revelado se revela por las Sagradas Escrituras. Y ese conocimiento que tenemos a través de las Sagradas Escrituras es del Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, que finalmente busca sobre todas las cosas nuestra salvación, y lo hace entregando a su Hijo por nosotros, dándonos todavía la palabra para que por la fuerza de la palabra lleguemos a creer, y su Espíritu Santo que esté en nosotros desde nuestro bautismo y que se refuerza con la Santa Cena para así poder tener la seguridad de esta salvación. Aunque seamos simul justus and peccator, como ya lo hemos definido, ¿verdad? Simultáneamente justos y pecadores, nosotros tenemos siempre salvación por la gracia y la misericordia de Dios que llega a nosotros a través de la fe en Jesús. Y haciendo esta breve introducción, sigamos entonces con la pregunta número 5. ¿Cómo está Julio? Mucho gusto. Muy buenas y bendecidas tardes. Ok, no te había visto. Buenas noches, hermano. No te había visto aparecer. Ya que estás con el micrófono abierto, ¿podrías tú entonces leer los comentarios bíblicos a la pregunta número 5 que voy a hacer yo? La pregunta número 5 dice así: entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Julio, ¿qué nos dice 2 Corintios 4:6? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Perfecto. O sea, claramente la palabra nos está diciendo que esta iluminación está a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesucristo Dios se da a conocer. ¿Por qué no conocemos al Padre? ¿Alguien me puede hacer esa pregunta? Responder esa pregunta, perdón. Estoy loquito hoy día. Mucho trabajo, mucho trabajo. Pastor, pero según la Biblia, él le dice a los discípulos que me ve a mí, ve al que me envió. Ok, exacto, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no podemos nosotros tener conocimiento del Padre? Esa fue mi pregunta. Verlo, Por lo mismo. Verlo porque somos físicamente. pecadores. Somos pecadores. Físicamente. A ver, Claro. vamos en orden. Giovanna, contesta tú primero, por favor. Sí, si la pregunta se refiere a que si lo podemos ver en su manifestación gloria completa, en su esencia completa, no, porque si no morimos. Y eso está Exacto, escrito. nos destruye, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Y además, ¿por qué otra cosa no podemos ver al Padre? ¿Quieres responder tú ahora, Pedro? Porque somos pecadores, no somos santos. Es lo que dijo Giovanna, la razón es esa, ¿ok? Al ver la gloria de Dios vamos a morir porque nosotros no tenemos gloria, más bien tenemos pecado, no tenemos justicia ni tenemos santidad, entonces seríamos inmediatamente destruidos. Pero además, ¿por qué no podemos ver al Padre? Nadie ha visto al Padre. No, ¿Por qué? Vértale. Pienso que nadie es digno de eso. Pero hay razones físicas. tendríamos que estar muertos y santos. Ok, pero todavía no ha llegado el tiempo ni ha llegado la hora final. Así que va a faltar para eso.
No, la razón es simple en realidad. El Padre es espíritu. ¿Ok? Esa es la primera razón. Y la segunda razón, la más importante, fue la que dio Giovanna, que obviamente por su santidad, por su justicia, seríamos inmediatamente destruidos. ¿Ok? De hecho, lo vemos con Moisés, ¿verdad? Que él le permite ver después de su paso su gloria, pero de espalda, no de frente, porque lo iba a destruir, claramente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la razón, y por eso, tal como lo dijo muy bien la hermana Nelly, es Cristo el que nos muestra al Padre. Cristo nos reveló un conocimiento que escuchó directamente del Padre, por decirlo de una manera física, ¿ok? Aunque era un solo Dios, ¿verdad? Y compartían todo conocimiento, pero nosotros podemos decir que el Hijo escuchó del Padre todo lo que Él enseñó en la tierra. ¿Se entiende, verdad? Sí. Pensando en que Cristo se manifestó en carne y sangre, por supuesto, como bien lo sabemos. Muy bien, sigamos adelante. Hermana Nelly, ¿quiere usted leer 2 Timoteo 3:15? ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Ok. Segunda de Timoteo 3:15 dice, Señor, esta es tu palabra. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perfecto. Y Hechos 16, 29 al 32, ¿podría leerlo Giovanna, por favor? Ya, Hechos 16, de 29 al 32. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gracias, Giovanna. Entonces, claramente, necesitamos la Biblia como la luz que nos revela lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es decir, la Biblia nos revela la palabra santa de Dios, la cual nos muestra entonces todo lo que es Dios, quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, por qué envió a su Hijo Jesucristo, por qué era necesario que Cristo viniese a la tierra, por qué era necesario que Dios mismo se hiciese hombre, el Verbo se humanara, por qué no hay ningún otro que nos dé salvación, sino que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Dios mismo vino para salvarte. Entonces no hay santos, no hay virgen, no hay ninguna otra cosa en el mundo, no hay ningún talismán que pueda salvarte, sino solo la intercesión de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que nos revelan entonces claramente las Sagradas Escrituras. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, yo siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, háganla inmediatamente, no teman interrumpir, para que podamos entonces tener claro todo lo que estamos hablando al respecto. Y la Biblia tiene dos partes. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Hebreos 1:1 lo aclara. Entonces, ¿podría, por favor, Emanuel, leer Hebreos 1:1? Emanuel. Ok, Pedro, ¿podrías hacerme el favor de leer Hebreos 1:1, por favor? Ningún problema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ok, entonces aquí tenemos algo interesante. Es como el Antiguo Testamento es lo que Dios habló a los padres, o sea, a los precursores, a los iniciadores de la fe,
a través de los profetas, de sus santos profetas. Ok, y Hechos 3:18, ¿qué nos dice? ¿Podrías leerlo nuevamente, Julio? Ok. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Ok, entonces encontramos a una Biblia cristocéntrica nuevamente. Encontramos una Biblia que transversalmente, desde el Antiguo Testamento, nos habla las profecías mesiánicas respecto a lo que el Cristo habría de padecer por nosotros y para nuestra salvación. Entonces, el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que fue escrita antes de la venida de Cristo y nos habla de la promesa que hizo Dios de un Salvador. Entonces, en la primera parte que encontramos esta profecía es en lo que llamamos el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Alguien se acuerda dónde está escrito este protoevangelio? Génesis. Génesis. Primera de Génesis. Génesis. No es la primera. Génesis 3:15. Capítulo 3, versículo 15. ¿Ok? Ese es el protoevangelio. Ahí es cuando 3:15. Dios, después de la caída del hombre, anuncia que de la mujer va a salir quien va a pisar la cabeza de la serpiente y que ésta le va a morir, le va a morder en el calcañar. ¿Qué significa morder en el calcañar? Significa lo que Cristo tenía que padecer. ¿Y qué significaba pisar en la cabeza? Que este Cristo iba a destruir totalmente el mal. De eso se trata entonces esta primera promesa. Y luego, desde ahí, todas las promesas que se hicieron a partir de Abraham, donde la Biblia nos dice que su fe le fue contada por justicia. Fe en las promesas de Dios respecto a su pueblo prometido. Ok, ¿qué es el Nuevo Testamento en cambio? Veamos lo que nos dice Hechos 3:18. Por favor, hermana Nelly. Hechos 3:18 dice: Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Perfecto, entonces ahí está el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hebreos 9:15, hermana Giovanna. Cristo es mediador de un nuevo pacto, interviniendo en muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Perfecto. ¿Cuál fue el problema o la dificultad de este primer pacto? Nadie podía cumplir todas las leyes. ¿Ya? Eso estamos claros. Por eso fue el pacto. Yo creo que el sacrificio que se ofrecía no saciaba, no completaba. Ok. Por ahí está más claro. O sea, es cierto, Pedro, lo que tú dices, pero el pacto no consistió en la dación de la ley fue dada. Pero el primer pacto, ¿te acuerdas tú que era el sacrificio de animales? Es decir, verter sangre para limpiar los pecados. Ya estábamos claros con este primer pacto que el hombre no podía cumplir con los pecados. Eso siempre ha estado claro, excepto para los que no lo quieren creer, como los fariseos en el tiempo de Jesús, o como las personas actuales que con un pensamiento quizá más racionalista piensan que son capaces de cumplir toda la ley y como son buenas personas, Dios las tiene que perdonar, claramente. Pero tal como dice la hermana Giovanna, el problema del primer pacto fue que de verdad las personas lo empezaron a tomar igual como ahora. Igual como hay muchas personas que toman una cruz como un talismán, que se arrastran por el suelo haciendo que salga sangre propia, pensando que por eso van a limpiar la maldad del pecado,
o que Dios los va a mirar de una manera más benevolente y les va a cumplir lo que ellos quieren, ¿no es cierto?, con las famosas mandas. Entonces nos damos cuenta que eso no es así. Como este pacto, el primero, no lo entendieron verdaderamente, y por eso Dios les dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios que ellos tenían que hacer, los tenían que hacer siempre bajo la misma premisa con la cual nosotros confiamos y creemos en Jesús. ¿Cuál es esa premisa? ¿Perdón? No escuché. ¿Cuál era esa premisa? Lo Redimir que los dice, pecados. ¿Cómo? Redimir el pecado. Una cosa más específica todavía. Él murió por nuestros pecados, con su sangre derramada en la cruz. Ok, pero ¿qué necesitamos nosotros? Tener fe en él, pues. Fe, esa es la palabra, precisamente. Esa es la premisa. Así como nosotros hoy tenemos fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, quien nos lleva a vida eterna, así también los antiguos hombres tenían que tener fe en que el derramamiento de sangre, en que el macho cabrío que se iba al desierto para expiar los pecados de todo el pueblo, lo iba a hacer, porque Dios lo había mandado. Ellos tenían que tener fe en eso. Pero finalmente, como digo, las personas tal como lo hacen hoy día, finalmente hacen todas estas cosas como un talismán. Lo hacen como cumplir una ley, pero sin creer verdaderamente en ella. Lo hacen como una obligación. Entonces encontramos que Dios nos dice: ¿y cuántos machos cabríos hay que matar para redimir el pecado del pueblo? ¿Cuánto aceite, cuántos ríos de aceite hay que derramar para dar una ofrenda a Dios? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Dios quiere ese tipo de ofrendas? Pregunto yo. acabar con todo. No, No, ¿Qué es lo que quiere Dios? la fe. Que nosotros La fe, creemos en su Hijo. la misericordia, que hagamos el bien, que nos amemos unos con otros. Eso es lo que quiere Dios. ¿Ok? Porque Simplemente. Y que tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Bien, por eso... Juan La- 3:16 dice. Exacto. Juan 3:16 está claro ahí. Entonces, eso es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto, pero también la similitud entre ambos pactos. ¿Cuál es la similitud entre ambos pactos? ¿Quién me puede responder eso? ¿Estoy en los escuchando? dos del cordero. Y ¿Cómo? derramamiento de El sangre. sacrificio del cordero. Y derramamiento de sangre. No. Repito. Perdón. Respecto de esto, ¿cuál es la similitud entre ambos pactos? Que ambos están inspirados por la palabra del Señor. ¿Ok? Que en ambos se encuentra la misericordia y la gracia de Dios. Y por otro lado, ¿cuál es la similitud respecto de los hombres? Arrepentimiento y fe. No, Pedro, al contrario, que no lo cumplimos. Ah, Esa es la similitud, Pedro, por Dios. Claro, los hombres del Antiguo Testamento no lo cumplieron, y nosotros hoy día, que tenemos tan poca fe, nos dejamos llevar a veces por los talismanes, por el horóscopo, por toda esa superchería, por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y empezamos a escuchar los cantos de sirena y nos perdemos. Y vemos gente que en un pensamiento racional no quiere entender que el ser humano no solamente es carne y sangre, sino que también tiene espiritualidad, tiene necesidades del espíritu, tiene enfermedades del alma que los médicos no son capaces de cubrir. En cambio, la palabra de Dios te sana todo eso a través de la fe en Cristo. Tan simple como eso.
La incredulidad humana, Pedro, el pecado del hombre, tuyo, mío y de todos, es lo común. Dios, en su misericordia y en su gracia, que son inmutables. El hombre en su pecado, que también es inmutable, no cambia. ¿Está claro? Claro. Es Ok. hipócrita, mentiroso. Yo me atrevería a decir, hermana Nelly, que somos hipócritas. Somos Sí, señor. Tú también, Eli, tú mentirosos. también. Yo no me atrevería a excluirme, ¿ok? No, yo no me excluyo. No, está bien, yo no digo lo contrario, no se moleste. Yo me tiro de primera en el saco. Bueno, está bien, por eso que nos incluimos entonces. Sigamos con Juan 20:31. Emanuel, ¿estás ahí ahora? ¿Aló, pastor? Sí, te di un texto delante, no lo leíste, pero ahora que llegaste, ¿podrías leer Juan 20:31? Sí. Sí, enseguida. Que estaba... No te preocupes. ¿Cuánto? Aquí lo tengo a mano. Sí, está ahí adelante tuyo El PowerPoint. en el Power, Juan 20:31. Dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, Emanuel. Entonces, el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que se escribió después de la venida de Cristo y nos dice cómo cumplió Dios su promesa en este Cristo, en Jesús. ¿Ok? Repito, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Ok, sigamos adelante. ¿A quiénes usó Dios para darnos el Antiguo y el Nuevo Testamento? Veamos lo que dice Hebreos 1, versículos 1 y versículo 2. Un resumen de los dos versículos, por cierto. Hermana Giovanna, ¿podría leer usted? Está mi hijo aquí también. Por favor, entonces, José Luis, avísenme porque yo Juan soy Pablo, un Juan Pablo. Juan Pablo. Ah, perdón. Juan Pablo. Discúlpame. Ok. Empieza. Juan Pablo, ¿puedes leer, por favor? Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Perfecto. Entonces aquí tenemos a los profetas y al Hijo, ¿verdad? Como parte de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Juan Pablo. Perdón, tengo mala memoria para los nombres de repente, ya es la edad. Parte del pecado nomás, no tener la sabiduría suficiente. Pedro, ¿podrías leer 2 Pedro 3:2, por favor? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Perfecto. Entonces Dios usó a sus profetas para darnos el Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesús para darnos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fue escrito transversalmente. ¿Qué cosa o qué tema transversal respecto de la escritura podemos decir de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? ¿Qué similitud? ¿Qué cosa transversal lleva la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hecha por tantas personas en tanto tiempo diferente y en continentes diferentes incluso? Cristo. ¿Cuál es el eje transversal respecto de la escritura? No respecto de... No estoy preguntando, Pedro, el tema, sino que la escritura. Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Perfecto, ahí estamos claros.
Eso es algo importante que tenemos de el Antiguo y el Nuevo Testamento, que a pesar de que fue, escrito por tantas personas, tiene como eje transversal que fue inspirado por el Espíritu Santo. Las personas lo escribieron con sus ideas, las personas lo escribieron con su forma especial de hacer literatura, pero claramente la inspiración de los temas principales está siempre dada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que... ¿Perdón? En el Antiguo Testamento todavía no se dejaba el Espíritu Santo todavía. No. Claro que sí. No. Ok, veamos la Biblia. Abramos la Biblia como elemento. Es cierto lo que tú dices. El Espíritu Santo no era dado a todos los hombres como lo hace en el Nuevo Testamento, desde Pentecostés. Pero Más bien, en vez de ser guiado por Dios, Dios mismo a veces hablaba con los profetas más grandes como Abraham, Moisés, Noé. ya, ok. Y estamos de acuerdo que en la Biblia tenemos teofonías y cristofonías, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Todos entienden lo que es eso? No, yo no. Ok, teofonía es la aparición de Dios. Hay veces que la Biblia habla de ángeles, pero hay veces que la Biblia habla de personas o de seres a los cuales el hombre le rinde adoración. Los ángeles no permiten la adoración, pero Dios sí. Entonces, claramente, en la Biblia, Dios aparece y también aparece Cristo. Eso es la cristofonía en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba presente Dios, estaba presente Cristo. Y en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos a Dios y vemos al Espíritu de Dios, y ahora aparece: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí aparece Cristo, que es el Verbo de Dios, el que, como nos dice el Nuevo Testamento, por el cual fue hecho todo, en todo. ¿Ok? Entonces vemos que desde Génesis, Juan Pablo, está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿O no? Pastor, Sí. y donde dice cuando él va a hacer el hombre, dice: hagamos al hombre. El conversatorio es plural, o sea que no estaba solo. Exactamente, claro, se habla de un solo Dios, pero claramente Dios es un plural, no es un solo, sino que son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios trino en el cual creemos. Y claramente, al tiro, bueno, a ver, ok, Pedro, tu intervención. Cuando fueron los tres forasteros, llegaron a la casa de... no recuerdo. Abraham, la tienda, ¿no? Claro, A la tienda de Abraham. claro. Eso es una cristofonía. Ahí estaba Cristo también. Sí, Cristo. A Dios. Y Cristo estaba peleando también con Jacob, ¿verdad? También. Ok. La noche. Entonces vemos la aparición de Cristo, aunque todavía no se había encarnado como el Verbo, ¿ok? En persona. Vemos la aparición de Dios, que se aparece en la zarza ardiente a Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Y también se aparece directamente cuando no le permite ver su presencia, sino que solamente su espalda. Entonces, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo están presentes desde el Antiguo Testamento, pero claramente el Espíritu Santo se manifiesta
desde Pentecostés. Se había manifestado antes como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo, bautizando entonces con agua y con el Espíritu, que es el mandato de Cristo, ¿verdad? Pero claramente está presente siempre, y Él es el que inspira a todos los hombres que escriben la Sagrada Escritura, y por eso de verdad creemos que la Escritura no tiene errores, porque tiene la inspiración verbal del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Lo entienden o tienen dudas al respecto todavía? ¿No? Ok. De hecho, en la transfiguración, el Padre manifiesta su voz a través de una nube y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oí. Cuando En la transfiguración y también en el bautismo, ¿verdad? En quien tengo claro, sí, en complacencia. el bautismo aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. También. En la transfiguración habla Dios a través de una nube, como te acuerdas cuando le habló también Sí, sí. a Moisés. Y en el bautismo de Jesús también habla Dios. Sí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, justamente. No, bien. Perfecto. Sigamos con esto entonces. Biblia, Sagradas Escrituras, las Escrituras, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, etc. Nombres que damos a los libros, que se dividen precisamente a través de el nacimiento de nuestro Señor. Antiguo Testamento está el relato de lo que ha de venir. Nos muestra al pueblo elegido, nos muestra cómo ese pueblo elegido, mientras que está con Dios, cumple y cree, es bendecido, gana batallas sin necesidad siquiera de que se derrame una gota de sangre de alguno de los hombres, etc. Son bendecidos plenamente, pero cuando se alejan de Dios y caen, hay un castigo. Siempre el pecado tiene un castigo claramente. El Antiguo Testamento, 39 libros. El Nuevo Testamento, 27 libros. El Antiguo Testamento escrito por los profetas. El Nuevo Testamento escrito por los apóstoles y los evangelistas. ¿Verdad? ¿Marcos fue apóstol? Marcos fue discípulo de Pablo. De Pedro. Sí, de Pedro. De Pedro. estudiante. De Pedro. Sí, eso es. Andaba cerca, hermano Nelly. No se preocupe. Ok. Y entonces mira, este libro, las Sagradas Escrituras, Biblos, que significa libros en realidad, ¿no es cierto? No es un solo libro, sino que es un conjunto de libros. Tiene una data de 1400 años antes de Cristo a 100 años después de Cristo. O sea, se escribe a través de 1500 años. Es posible que un libro que está compuesto entonces por 66 libros tenga un tema central único, no se contradiga, hable de una misma persona que llega a cumplir después todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que humanamente eso es posible? ¿O creen de verdad que esto fue inspirado por el Espíritu Santo para que tuviese una transversalidad y una veracidad que es innegable? Inspiración del Espíritu Santo, es la única manera. De verdad, y también es la única manera que nosotros lo creamos y no dudemos, porque si pensamos que algo de las Sagradas Escrituras es incorrecto, podríamos decir lo mismo de cualquier parte y de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar claro en lo que significa la inspiración verbal. Ok, veamos los libros de la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, en realidad, que significa libros. La Biblia contiene 70
66 libros que fueron escritos por unos 40 hombres entre los años 1400 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Otros nombres que se le han dado a la Biblia son las Escrituras, la Palabra de Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que fueron escritos en lengua hebrea. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que fueron escritos en lengua griega. También hay algunos que están hechos en arameo. ¿Ok? Nosotros leemos la Biblia en una traducción al español. Algunas de las traducciones más confiables son la versión Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. A nosotros particularmente nos gusta la Reina Valera de 1960 como una buena traducción que no tiene parangón hasta el momento. ¿Ok? Y aquí están los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llaman los primeros libros del Antiguo Testamento? El Pentateuco. El Pentateuco, justamente. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros que se llaman... Esos no son los profetas mayores y profetas menores, ¿no? No. ¿Alguien sabe cómo se llama la segunda parte de los libros de la Biblia? Jueces. ¿Nadie sabe cómo se llama la segunda parte? Son los libros históricos. Ah, ya. ¿Ok? Entonces tenemos Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y posteriormente, aquí ya están detallados, vienen los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Vienen luego los libros proféticos, de los profetas mayores, específicamente, como dijo la hermana Nelly. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Ok? Y luego vienen los profetas menores, que serían todos los demás. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y luego viene el tiempo del silencio, donde Dios ya no habla a través de profetas, sino que hasta el Nuevo Testamento, donde ya es escrito por los evangelistas. ¿Cuál es el primer profeta del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer profeta del Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Zacarías. Juan el Bautista, diría yo. Juan el Bautista es específicamente el profeta del Nuevo Testamento, el que viene a preparar el camino del Señor, a hacer sendas derechas. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y Juan el Bautista es el primer profeta del cual se escribe. Él no escribe claramente, pero se escribe de él en el Nuevo Testamento. Muy bien, ok. Ya. Y el último también, pastor. ¿Quién es el último? Juan no fue el último. No. Okay. ¿Quién fue el último? Juan el apóstol. Juan. ¿Quién fue el último profeta? Ah, no, Juan, el discípulo amado. ¿Quién fue el último profeta? Juan el Bautista. Pues si recién No, lo dijo, porque- pues Malaquías. Malaquías. No, pero del Nuevo Testamento estoy diciendo. ¿Quién fue el Porque Juan último escribió- profeta del Nuevo Testamento? Habla. Bueno, Juan que escribió Juan el escribió el Apocalipsis. Apocalipsis. No, pues este Juan el apóstol. El que creó Apocalipsis. Ese Juan, el hijo de Zebedeo. Yo Juan. me atrevería a decir que el último profeta del Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo, que fue profeta, sacerdote y rey, Rey. porque de él se escribieron todos los demás libros.
Él Vaya. nos trajo la palabra inspirada de Dios. Quizá la profecía de Juan de los últimos días también podría ser considerada profecía, es cierto. Pero el último gran profeta realmente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ok, sí, está claro. Bueno, Jesús dijo que, Estudiamos. dijo que cualquier pequeño iba a ser mayor, ¿cómo dijo? Sobre No, Juan el Bautista. Sí. que Juan el Bautista era el más grande de los hombres, pero que cualquiera, el que fuera el más pequeño en el reino de los cielos, era Eso. mayor aún que Juan. Eso. ¿Ok? Y eso es porque todos los que están en el reino de los cielos son santos. Pastor, una Santos por pregunta, una creer en pregunta. Cristo como su Señor y Salvador. ¿Ok? Y los que estamos aquí también somos santos por Cristo. Pero lamentablemente estamos siempre en nuestra carne y en nuestra sangre llamados también a ser pecadores en nuestra debilidad, claramente. Pero en Cristo somos santos, eso sí. Bueno, y en el Nuevo Testamento, también tenemos libros históricos, los que nos narran una historia, ¿verdad? La Hechos. historia más grande jamás contada. ¿Emanuel? Hechos. Hechos. No. Y tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran la historia de Jesús en realidad, ¿verdad? Sí, Sí, los evangelios también tienen una narrativa teológica, sí. Claro, y Claro. Hechos, por supuesto, que es el libro de la historia de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva, ¿ok? Hechos narra la historia de los Hechos de los apóstoles, de hecho, de eso se trata. que También hicieron ellos traducen. después. Pastor, una pregunta. O sea, ¿por qué el profeta Elías no aparece ahí? ¿Cómo? El profeta Elías, que fue llevado al cielo, ¿por qué no aparece en el Antiguo Testamento? No se aparece, Elías y Eliseo están No lo veo. incluidos, pero es que ellos no escribieron libros, ellos están incluidos en los libros. Solamente veo a Isaías, a Jeremías, pero no veo a Elías. Es que no todos tenían la tarea de escribir, no todos eran escribanos. Allá. Elías está incluido en el libro de los profetas. No, también en Reyes también, ¿no es? Él no habla de Elías. El libro de Reyes no habla de Elías. El libro de los Reyes. Sí, pues. Se habla de Elías. Sí, de Elías y de Eliseo. Pero no lo veo en la lista, en la tabla del índice, no lo veo. En el libro de Reyes específicamente se habla de Elías y de Eliseo posteriormente, pero es que, hermana Nelly, entienda, Elías y Eliseo están aquí en la historia de Reyes. No, ellos no escribieron un libro, por eso no aparecen en el orden de los escritores de los libros de la Biblia. ¿Me entiendes? Ellos son parte del libro Jesús de tampoco Reyes. escribió, pues. Y de hecho Jesús tampoco escribió, claramente no tenemos el Evangelio de Jesús, ¿ok? Él no escribió, No, pero él vino a De hacer. hecho, De hecho, recopiláramos todos los dichos de Jesús, ni siquiera alcanzamos a escribir una epístola, po. Claro, pero por otro lado, la misma Biblia dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, faltaría tinta y papel para escribirlas todas, ¿ya? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Ok. Entonces, claro, las palabras de Jesús, las que nos recuerdan específicamente los evangelistas, de verdad no son tantas, claramente, pero son muy importantes, eso sí. ¿Ok? ¿Entendió entonces, hermana Nelly, su pregunta? Sí, ¿Está sí, clara? sí. Ya, Sí, perfecto. sí, ya. Y luego tenemos las epístolas, ¿verdad? Y las epístolas se dividen básicamente en dos tipos de epístolas, por la gran cantidad.
las epístolas universales y las epístolas Pastor, de Pablo. ¿Ok? pastorales. Y, claro, es que esa es otra división. Pero las epístolas universales y las de Pablo. Julio, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, pastor, permiso. ¿Qué significa epístola? ¿Qué Epístola significa cartas. Ok. Carta, ¿Ok? correspondencia. Eso. Entonces, las epístolas son cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias. Es decir, Ok. Pablo viajó por diferentes lugares alrededor de Judea, ¿verdad? En toda la zona. Y entonces permitió que se crearan diferentes iglesias y discípulos de ellos también hicieron iglesias que se asentaron en otros lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de la epístola a los romanos, es la epístola que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Cuando hablamos a la epístola de los Corintios, es la epístola que Pablo escribió a la ciudad de Corinto, ¿ok? O Gálatas a Galacia, o Galacia. Filipenses a Filipo, Colosa, o Colosenses a Colosa, ¿ok? En cambio, la epístola a Timoteo es una epístola personal. La epístola que Pablo escribe a su discípulo Eso es Timoteo personal. o a su discípulo Tito. ¿Me entienden? Ok. Y después están las que son universales. Hebreos, que no se sabe bien quién la escribió. Santiago, que está escrita por el apóstol. Y primera, segunda de Pedro. Y primera, segunda y tercera de Juan. Esas son las universales. Todas las demás están escritas por Pablo. Santiago. La capital de Chile, sí. No, si ya lo había nombrado a Santiago, por eso te estoy... Y Judas, por supuesto, pero Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Y Sí, po. finalmente el libro profético del Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Revelación. Entonces Juan escribió el libro histórico de Juan, un evangelio, Las escribió cartas. las epístolas 1, 2 y 3 y escribió el Apocalipsis. ¿Ok? Mientras que, y por ejemplo, Lucas, ¿qué escribió? Escribió dos. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ahí sí me agarraron ya. Escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que está escrito por Lucas. ¿Ok? Ah, pero no era epístola, son libros. No, claro, esos son libros históricos. Lucas y después ustedes en Hechos, Mira este roto nunca. veamos la Biblia en Hechos y dice al principio del libro de Hechos, Está después de... en el primer tratado, o Teófilo, ¿y quién escribe a Teófilo? Lucas. Exactamente. Lucas comienza a escribir a Teófilo. ¿Ok? Teos y filos. ¿Qué significa eso en griego? No sé, eso tiene los hijos. Teos significa Dios y filos sabiduría, como la filosofía, nuestra palabra en castellano. Entonces, escribe respecto de la sabiduría de Dios. No sabemos si realmente le escribe a una persona que se llamaba Teófilo o de verdad escribe respecto de la sabiduría de Dios. Teos y filos, ¿ok? Y entonces Lucas... Siempre se ha discutido si Lucas se refiere a él mismo en tercera persona o está describiendo a otra persona. Claro, porque puede hablar entonces de la sabiduría de Dios a través de teos y filos que forman la palabra teófilo también.
¿Ok? Pastor, pero El nombre yo no Teófilo. recuerdo, yo Yo no creo que recuerdo realmente cuál, existió. Traten de hablar de uno porque no les puedo entender. A ver, pero hay un, Hermano, pero es que Teófilo, yo recuerdo una carta que envió Pablo, una de las epístolas de Pablo, que él intercede por Teófilo. y lo nombra. claro, sí, claro, si eran todos, se conocían entre ellos claramente, interrelacionaron, discípulos de Pedro, tuvieron relación con Pablo, etcétera. O sea, obviamente tenían un trabajo en común y una meta en común y por tanto se ayudaban. Y Entonces también, Lucas, como lo hizo Pablo con Pedro, se llamaban la atención cuando fallaban en cosas de fe, como lo hizo Pablo a Pedro, ¿verdad? Respecto de quién le entonces llamó la Lucas, atención Pablo a Pedro, por la hipocresía, pero respecto a qué tema puntual, No, La porque circuncisión. estaba hablando de la por circuncisión. judaizar. respecto a los judaizantes, así se llama el tema, que era la obligación que querían hacer los judaizantes de que los gentiles también se circuncidaran y cumplieran Querían toda la ley. volver a los antiguos rudimientos judaizantes. Exacto, o sea, cumplir toda la ley en el fondo. Y Cristo cumplió la ley por nosotros claramente, ¿verdad? La ley mosaica estoy hablando. No los 10 mandamientos, eso son la ley de Dios que todavía está vigente para nosotros. Ahí hay un tema. Entonces lo que dice la hermana, entonces Lucas estaría mencionando a otra persona entonces. No se sabe. ¿Por qué? Puede Porque ser, si Lucas pero entendió a Pablo, Teófilo era un nombre común en aquella época, pues, Manuel. Entonces no sabemos. Así como hay tantas Marías que se hablan en la Biblia, no sabemos en realidad. Puede, Bueno, es algo secundario también. y claro, son temas que muchas veces los teólogos se enfrentan en lucha y en discusiones, y en realidad no se preocupan de la fe, sino que se preocupan de argumentos vanos, ¿ok? Que la misma palabra de Dios dice que no tienen importancia. Muy bien, sigamos adelante entonces, ¿ok? Veamos y tratemos a la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Marcos 7, 10, 11 y 13 nos relata un poquito lo siguiente. Moisés dijo, pero vosotros decís, es decir, aquí se está invalidando la palabra de Dios, está siguiéndose pensamiento humano. Eso es lo que nos quiere decir esto. Luego, 1 Tesalonicenses 2:13. Juan Pablo, ¿puedes leer, por favor? Sí. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Perfecto, según es en verdad la palabra de Dios. Claramente, entonces, es lo que es para nosotros también. Porque si alguien dice, no, en realidad Pablo escribió cosas y las escribió según su época y las escribió siendo un machista, porque habló que las mujeres no pueden estar a cargo de una congregación o no pueden enseñar, entonces Pablo era un hombre machista. Ok, racionalmente se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que nosotros creemos que la mujer, se lo estaba enseñando a Julio en nuestra última clase, es muy importante para nosotros, sin lugar a dudas. Está siempre bajo la protección del hombre en la familia, que como Dios lo creó primero es la cabeza del hogar. Cuando el hombre peca y deja este lugar, sin lugar a dudas se lo deja a la mujer, y es el pecado del hombre. Cuando el hombre no está a cargo de una iglesia y no enseña, por el pecado del hombre, igual que en la Biblia, también lo puede hacer una mujer. Cuidado, pero es cuando el hombre deja de hacer lo que Dios, el mandato que Dios le da, de ser la cabeza, no de mandar, no de subyugar, no, sino que
Cuando hablamos del matrimonio, ustedes bien saben, vemos que es la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y resulta que Cristo se dio por ella, dio su vida por la iglesia. Así también los hombres tenemos que dar la vida por nuestras esposas. Así de grande es el compromiso cuando estamos hablando de ser cabeza de familia. Entonces por eso muchos hombres son como las gallinas, empiezan a cacarear y no son capaces de hacerse cargo de un hogar, ¿verdad? Y de una familia, porque no tienen esa capacidad, lamentablemente. Esa es parte del pecado del hombre, de verdad. Pero Dios hizo la creación en un orden, y ese orden es el que está establecido en la Sagrada Escritura. Lo que estábamos hablando, Julio, te recuerdas, ¿verdad? Sí, claramente. Perfecto. Sigamos entonces con primera. Yo siempre divago, pero siempre me gusta ir dando un contexto general a todas las cosas para ir conectando y no solamente quedarnos con una sola idea. ¿Ok? Primera de Pedro 1:23 nos dice, hermana Giovanna. Habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Perfecto. ¿Y qué se refiere a esto? ¿Qué nos hace renacer? ¿Qué palabra específica de Dios nos hace renacer? Evangelio, ¿Cómo? el Evangelio de Cristo. El Evangelio. Y por ejemplo, cuando en el bautismo decimos la palabra de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vertemos agua, es verdaderamente un renacimiento. El Espíritu Santo mora en nosotros y desde ese momento formamos parte de la familia de Dios. La palabra tiene ese poder. No importa la cantidad de agua, si es una gota, si tiramos unas cuantas gotas, si derramamos un chorrito, o si metemos a alguien y lo ahogamos en una piscina para que no sea pecador, da lo mismo. El poder no lo tiene el agua, pero tiene que haber agua, y lo que sí tiene el poder es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y hago esa alegoría porque hay muchas iglesias que llegan a pelear y a separarse, porque no, el bautismo tiene que ser con 3 gotas, o con 3 chorros, o con un chorro, o con aspersión, o con sumersión, etc. Banalidades. Tiene que haber agua y tiene que estar presente la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que siempre tiene el poder. ¿Ok? Sigamos en Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice? Emanuel, ¿quieres leer tú, por favor? Yo leo. Bueno, Bueno. o Julio, ¿quieres leer tú? No, leo usted, Manuel. Lo que favor. pasa es que acá en pantalla me sale la cruz, no tengo actualizado la imagen. Ok, ya. Lee Julio entonces, por favor, Hebreos 4:12. Ok. La palabra del Señor dice así. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene mucho poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Tan simple como es. ¿Ok? Eso es lo que es la Biblia. Cosa que ningún otro libro escrito en la humanidad tiene este poder, esta fuerza, esta vida que solo la tiene la palabra de Dios. ¿Y por qué la tiene? Para nosotros, ¿por qué la tiene? De inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién me puede dar alguna otra respuesta? Porque todo es personal, ¿eh? Estas cosas no son etéreas y abstractas. ¿Por qué tiene para nosotros la palabra de Dios esta fuerza? Que es fuente de vida. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes? Es la revelación. ¿Cómo?
Es la, es la revelación, po. Somos la religión del libro. ¿Ya? Pero ¿por qué tiene para nosotros, para mí, para ti, Emanuel, esta fuerza? Porque tiene un impacto en la persona, pues. Si la persona Pero, hay un testimonio interno, pero la ¿por qué? persona percibe que la ¿Pero palabra de por Dios está qué? viva. ¿Pero por qué? Por- Porque creemos, porque Porque así tenemos fe. Perfecto, gracias, gracias. Eso es lo que yo quería escuchar. Porque tenemos fe, por nuestra fe. Porque para muchos teólogos la palabra de Dios es un objeto de estudio. ¿Ah? Y después dicen, bueno, en realidad yo no entiendo cómo estas personas que son ignorantes pueden creer en esto. ¿No han escuchado alguna vez eso ustedes? sí, Ok, entonces verdaderamente el impacto y el poder de la palabra de Dios lo tiene para nosotros porque nosotros tenemos fe. Si no tuviéramos fe, sería como leer La Caperucita Roja o alguna otro libro simpático. ¿Estamos claros? Eso tenemos que entenderlo. Por eso, cuando queremos que alguien sea parte de nuestra iglesia, cuando queremos que alguien tome la Santa Cena con nosotros para tener comunión con esa persona, ¿qué cosa tenemos que tener como fuente en común? Como fuente inspiradora. La palabra del La Señor. palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Perfecto. Eso es así. Y si no es así, nada que hacer. ¿Ok? Claramente. Solamente seguir trabajando para que esa persona pueda llegar a creer. Ese es el problema. La pregunta número 10. ¿Cómo pueden ser la palabra de Dios, todas las palabras de la Biblia, si las escribieron escritores humanos? Y aquí nos encontramos con preguntas que son propias del racionalismo humano, que a ustedes se las van a hacer muchas veces, y entonces por eso es importante ver que este libro tiene respuestas, que ustedes lo pueden abrir en cualquier momento para enseñarle a otro, y ahí tienen las respuestas y los versículos bíblicos que les van a apoyar. Por eso que es importante leer estos libros con cuidado y apoyarnos en ellos, porque tiene respuestas y tiene también la ayuda para nosotros para poder evangelizar. ¿Ok? Entonces, veamos lo que nos dice Segunda Pedro. Por favor, Pedro, ¿puedes leer Segunda Pedro? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. ¿Te fijas que aquí Pedro enseña que los santos hombres de Dios, entonces está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento también fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Ok? Aquí tienen otra aseveración para entender que no solamente los evangelistas son los santos hombres de Dios, sino que todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron la palabra de Dios, que trajeron profecía, como por ejemplo cuando Natán se le acercó al rey David y le contó un cuento de una corderita, ¿se acuerdan? sí, ¿Ok? ¿Qué es lo que le estaba trayendo? le estaba trayendo el pecado que David había cometido. Ok, le estaba dando a conocer la ley de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál fue el evangelio? El arrepentimiento que él tuvo. No, el evangelio no es el arrepentimiento. La ley produce el arrepentimiento. El evangelio fue que él no iba a morir. Claramente. Pero ¿quién iba a morir? El hijo. Ok, lamentablemente el castigo para él era que su hijo iba a morir. Claramente. Ok, entonces ahí tenemos ley, tenemos evangelio y tenemos el castigo por el pecado, la muerte. Lamentablemente. Segunda Samuel 23:2 nos dice, hermana Nelly. Dice así: el Espíritu de Jehová habla por mí,
su palabra está en mi lengua. Perfecto, entonces claramente acá tenemos que el Espíritu está hablando por él, ¿ok? No es él el que habla, sino el Espíritu habla a través de él. Perfectamente. Juan 14, 26. Por favor, Julio. ¿Ok? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perfecto. Yo os he dicho. Eso es entonces lo que Cristo nos ofreció, ¿verdad? Ofreció a todos los creyentes antes de ascender a los cielos. Veamos 1 Corintios 2, 12 y 13. Hermana Giovanna, por favor. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Gracias. Yo doy muestra de ello y testimonio al respecto. De verdad. Yo siento mucha alegría y no me vanaglorio de verdad personalmente, sino que al contrario le doy gracias a Dios, porque cada vez que ustedes me hacen una pregunta o que alguien me pregunta algo, tengo la capacidad de responderlo con la palabra de Dios. Y mi memoria es frágil, como la de todos. Mis capacidades son muy limitadas, como las de cualquier ser humano. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, de verdad nos promete la palabra de Dios que Él mismo nos va a decir lo que debemos hablar. Esa es una promesa que tenemos en la Sagrada Escritura. Y es lo mismo que ustedes tienen que confiar cuando ustedes van a evangelizar a alguien, o cuando alguien les pregunte, o cuando ustedes sientan también que alguien necesita de la palabra de Dios. Es como no le podemos negar un vaso de agua a un sediento, así tampoco a alguien que necesita de esa agua que quita la sed definitivamente, esa agua que Cristo dijo que le iba a dar a la mujer del pozo, ¿se acuerdan? Entonces esa agua que quita la sed para siempre, nosotros tampoco se la podemos negar a nadie, y tenemos que confiar en que de nuestra boca van a salir palabras de sabiduría para también poder llevar a otros a la verdad de la palabra de Dios. No confiemos en nosotros, porque somos todos carne y sangre y nos equivocamos constantemente, pero sí confiemos en que el Espíritu Santo está con nosotros cuando se trata de evangelizar. Segunda Timoteo. Perdón, hermana Nelly. No, es Tiago que me está saludando, pero le tengo la puerta cerrada porque si no, no me deja. Ok. Segunda Timoteo 3:16. Por favor, Juan Pablo, ¿podrías leer? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Perfecto. Y entonces, Juan Pablo, ante la pregunta, ¿cómo pueden ser palabra de Dios todas las palabras de la Biblia si las escribieron escritores humanos? ¿Puedes leer la respuesta, por favor? Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Inspiración. Perfecto. Eso se llama inspiración verbal, entonces. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí y hasta ahora? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. La Biblia tendría una coherencia interna por el Espíritu Santo para transmitir el mismo mensaje. Exactamente. De eso sí que estamos seguros. Estamos seguros de que en la Biblia hay una coherencia, y esa coherencia por mano humana es imposible que haya sido hecha por la magnitud, por el tiempo, por los lugares diferentes
donde se escribió. Entonces, claramente la única posibilidad es a través de la inspiración verbal. A la siguiente pregunta: ¿de qué estamos seguros? Por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Y aquí nos vamos a encontrar con muy buenas respuestas. Primero, un apartado inicial. Julio, ¿puedes leer la 30, 31 y 32, primeros números 23, 19? Sí. Dios no es hombre para que mienta. Perfecto, Dios mismo dice, ¿verdad? Yo no soy hombre para mentir. Juan 10, 35. La escritura no puede ser quebrantada. ¿Y qué nos dice Cristo en Juan 17, 17? Tu palabra es verdad. Entonces, nuestra primera respuesta respecto a la pregunta de qué estamos seguros por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios sería, Julio. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que no tiene errores, sino que es verdad en todo lo que dice. Perfecto. Y así lo creemos y por eso en ella confiamos, ciertamente. Sigamos entonces para responder de otra manera. Veamos lo que nos dicen los salmos, el Salmo 119, en su apartado 114 y 116. Hermana Giovanna, ¿quiere leer usted? Sí, claro. Mi escudero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Perfecto. ¿Y puedes leer, Juan Pablo, por favor, lo que nos dice Números 23, 19? Sí. Dios no es hombre para que mienta, mi hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Hermana Giovanna, ¿quiere leer usted 1 Corintios, por favor? Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando preguntamos de qué estamos seguros por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, Juan Pablo, la respuesta B sería... El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios nos asegura que podemos confiar en todas las promesas que hay en ella, porque sabemos que Dios las cumplirá. Ok, entonces, no tiene errores, sino que es la verdad, y además que las promesas que hay en ella van a ser cumplidas. Tenemos 4 puntos importantes que el apartado A y el apartado B nos lo enseñan. ¿Ok? Sigamos con la siguiente. ¿Qué prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia por ser esta su palabra? Aquí hay cosas muy importantes claramente. ¿Ok? Pedro, ¿quieres leer por favor Deuteronomio? Hermana Nelly, ¿puede leer Deuteronomio por favor? Sí, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ok, no hay nada más que agregar porque lo que dice Dios es lo justo y necesario, ¿verdad? ¿Qué nos dice Julio? Apocalipsis 22, 18. Yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ok, ¿y qué parte falta aquí? Falta en este mismo, el versículo que viene, que dice que si alguien le quita cosas, también será quitado de su nombre el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Ok. Hermana Nelly, ¿podría leer Jeremías 14, 14? Jeremías 14, 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ok, y esto pasaba porque habían verdaderamente profetas que decían que profetizaban en el nombre de Dios, pero esto no era verdad y él los desenmascaró, ¿verdad? Eso es importante en el contexto de este texto.
Hermano Julio, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Perfecto. Y entonces, hermana Nelly, segunda de Pedro 2:3. Dice así: llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Perfecto, palabras fingidas, muy bien. Entonces, aquí esto lo desglosamos de nuevo en dos partes. A la pregunta, ¿qué prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia por ser esta su palabra? Perdón. Julio, ¿puedes leer? Dios prohíbe que alguien le añada a la Biblia sus propias ideas, visiones o enseñanzas. Perfecto. Sigamos entonces. Deuteronomio 4:2. Emanuel, ¿quieres leer, por favor? Bueno, dice, Punto 41. No, todavía no puedes leer, no tienes el texto delante. ahí recién, ahora sí, Ya. Deuteronomio 4:2. Eso. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuyaréis de ella. Disminuiréis de ella, perfecto. Pedro, ¿estás o no estás? No está Pedro. Emanuel, Apocalipsis 22:19, por favor. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahí estaba lo que yo me refería adelante, ¿verdad? El versículo siguiente. Y 2 Timoteo 4:3. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Perfecto, ok. Entonces, el apartado B, ¿qué es lo que Dios prohíbe respecto de su palabra? Emanuel, ¿puedes leerlo, por favor? Dice, Dios prohíbe que alguien omita de la Biblia lo que la persona no quiere creer o enseñar. Ok, entonces la Biblia no está a la manera nuestra, o no es como nosotros queramos interpretarla. La Biblia de hecho se interpreta a sí misma, nos enseña lo que la Biblia enseña, hay que ceñirse a su palabra, y no es que nosotros nos guste esto, y no que mira, le voy a sacar esta hoja porque no me parece bien, le voy a rayar esta parte porque no estoy de acuerdo. No es lo que la Biblia, lo que se puede hacer con la Biblia claramente. ¿Ok? Eso es importante de entender. Sigamos adelante. Hermana Giovanna, ya estamos terminando ya, por si acaso estamos ya en la hora, pero terminemos con esta parte nomás. Dios prohíbe que alguien omita de la Biblia lo que la persona no quiere creer o enseñar. ¿Qué dice Juan 10:35, hermana Giovanna? La escritura no puede ser quebrantada. Perfecto. Y Juan Pablo, Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces la escritura no puede ser quebrantada, no podemos negar entonces la gracia de Dios y tampoco su soberanía. Hermana Giovanna, 2 Pedro 3:16. Sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Perfecto. Entonces tampoco
como ya lo dije, no es a la manera nuestra, no la podemos torcer ni la podemos tergiversar. ¿Ok? Juan Pablo, 2 Pedro 1:16. No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es como Pablo en el Areópago le habló a los griegos, ¿verdad? Que a ellos les gustaba entonces escuchar fábulas artificiosas de sus escritores y de sus poetas. En cambio, él les estaba trayendo la palabra de ese Dios no conocido, al cual ellos también adoraban y tenían una estatua porque lo adoraban sin aún conocerlo. Entonces, fábulas artificiosas. Entonces, ¿qué otra cosa, Juan Pablo, Dios prohíbe? Que alguien cambie la Biblia torciendo su significado o diciendo una colección de fábulas artificiosas. Perfecto. O diciendo que es la Biblia fábulas artificiosas, exactamente. Y aquí vamos a ver las dos enseñanzas principales de la Biblia. ¿Cuáles son las dos enseñanzas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? La ley y el evangelio. Perfecto. La ley y el evangelio. La palabra de Dios que duele, que lleva al arrepentimiento, y el evangelio que sana, que nos da la libertad en Cristo. De eso es lo que vamos a aprender entonces la próxima vez. Ya hemos estudiado en algunos momentos ley y evangelio. Vamos a reforzar nuevamente con lo que dice este catecismo de Lutero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hermanos, hermanas. Estuvo muy bien, muy claro toda esta enseñanza con respecto a la palabra de Dios, a lo que es la Biblia, y que bueno, no podemos estar inventando, cambiando cosas a nuestro gusto, o también dejarnos llevar, ¿okay? por otras cosas del hombre que no están dentro de la palabra. Ok, entonces, ¿se dan cuenta la importancia de hacer un sermón, por ejemplo? Sí. Ok, y se dan cuenta por qué algunos pastores usan el cuello clerical. ¿Qué representa ese cuello clerical? ¿Alguien lo sabe? La piedra de molino, ¿eh? Exacto, como se los enseñé la otra vez. Los cuellos clericales antiguos incluso eran una cosa redonda y grande, ¿ok? Representa esa piedra de molino de asno que nuestro Señor Jesucristo dice que se va a poner en el cuello y se va a arrojar al medio del mar aquel que enseñe o haga caer a uno de esos pequeñitos o esos débiles en la fe. Entonces eso es lo que representa el cuello clerical de los pastores, donde nos dice que tenemos que tener mucho cuidado en predicar con fidelidad la palabra de Dios. Hay de los pastores entonces que llevan este cuello clerical y que no están predicando adecuadamente la palabra de Dios, sino que están diciendo que, por ejemplo, a través de obras alguien se puede salvar y no solo a través de la fe y a través de Cristo. ¿Ok? Pobre de esos pastores, entonces, o sacerdotes o quien sea que predique de esa manera. Van a irse al medio del mar. O lo más grave, pastor, que solamente a través de la Virgen María podemos conseguir la redención, la comunicación y la redención. Eso es lo más grave. Claro, lógicamente. Y si no se nos predica ley, no se nos lleva al arrepentimiento. Si no se nos predica evangelio, no conocemos entonces la misericordia y la gracia de Dios. Súper simple en realidad. Bien. Con una anécdota entonces terminemos esta lección. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De hecho, ese cuello clerical es anterior. Creo que la Iglesia Católica Romana va a copiar para adoptar eso en su liturgia. El protestantismo lo inventó primero, tengo entendido, y que la Iglesia Católica va a copiarlo. Sí, no conozco la historia de su creación. Voy a averiguarlo, ¿eh? Voy a averiguarlo. Me gusta averiguar todas las cosas, así que la próxima vez te lo comento.
Ya, pues. Pero claramente todo lo que usa el pastor, la toga, ¿ok? Básicamente lo que hace, nada es por poder, sino que todo tiene un sentido. La toga cubre la personalidad del pastor, es decir, alguien podría decir, oh, el pastor se viste a la moda, se viste súper bien, o al contrario, oye, este pastor chuta, anda con la ropa, mira, se ve media cochina, media, no sé. Ustedes saben que la gente se queja por el calor y se queja por el frío. Se queja por lo bueno, se queja por todo. Entonces, claramente la idea de la toga es cubrir la personalidad y entonces mostrar algo neutro. Luego la estola que usamos los pastores es el peso en la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, que llevamos en nuestros hombros y que la vamos a predicar específicamente. El peso de llegar a sufrir por la palabra de Dios si fuera necesario, ¿verdad? Como tantos lo han hecho. Que, por ejemplo, pongo un ejemplo, si aquí en Chile se obliga a los pastores a un matrimonio homosexual, yo como pastor luterano me niego. Si me meten a la cárcel, empezaré a predicar en la cárcel, claramente, como lo hizo Pablo. Pero yo voy a seguir lo que la ley de Dios me manda. Recordemos que en la única instancia que podemos incumplir la ley de un país es cuando esa ley transgrede la ley de Dios, ¿ok? La palabra de Dios. Cuando nos obligan a pecar. Entonces, claramente, eso es lo que representa esta estola. No es poder, no es una diferencia entre la congregación y el pastor, porque todos somos por igual de pecadores, sino que representa el peso de la cruz de Cristo. Y bueno, el cuello clerical que se usa en algunos casos representa esta piedra de molino de asno que se va a poner en el cuello de aquellos que hagan caer a los débiles en la fe a través de una falsa doctrina o de un falso conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en su correcta predicación, en usar la sana doctrina, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? Entonces, cosas interesantes que tenemos que entender respecto de cómo funciona nuestra iglesia luterana confesional, en base a la palabra de Dios exclusivamente. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Porque ya estamos Tengo atrasados ya. Pregunta técnica. Dígame, hermana. ¿Usted envió el archivo del catecismo para ir Sí. estudiándolo antes de la clase? Sí, se los envié al WhatsApp. Ah, pero antes que yo ingresara o después. No, después, esta semana de hecho. Ah, ya lo voy a revisar porque no me di cuenta entonces. Revíselo y si no lo tiene, yo se lo reenvío. Pero de todas maneras es mi deseo que ustedes este domingo vayan a la iglesia. Es mi deseo todos los domingos en realidad, pero este domingo especialmente porque vamos a hacer la confirmación de Julio, como ya lo dije, y voy a entregarles a cada uno de ustedes el catecismo de Lutero, que los tengo aquí, ¿verdad? Y los estoy preparando para entregárselos este domingo a cada uno de ustedes, para que puedan entonces en sus casas tenerlo, lo puedan ir marcando donde van, puedan, si quieren, al pie de página, hacer cualquier pregunta para responder cualquier duda, ¿ok? Entonces, este domingo quiero entregarlos para que ustedes lo tengan el libro físico. ¿Les parece bien? Sí, súper bien, genial, gracias. Ya, po. Gracias. Está bacán. ¿Van muy Sí. avanzados? ¿Cómo? ¿Van muy avanzados? En esto no, si este curso lo partimos recién, hace 2 semanas. Usted, Cuando entramos entonces. exacto, usted partió con nosotros. Usted sabe que Dios siempre hace las cosas por algo en el momento justo y en el momento exacto. ¿Ok? Exactamente. Sí, amén, amén. Una vez más tenemos ahí la muestra de que la mano de Dios está presente. Habíamos terminado un curso extenso de Cristología que estuvimos estudiando en base al libro de Müller, que es un libro de doctrina,
que yo también les entregué a cada uno de los miembros. Vamos a seguir estudiando constantemente. En esta clase particularmente es avanzada, es de seminario, no es como una clase de estudio dominical, pero la enseñamos, por eso yo trato de enseñarla de la manera más didáctica posible para que sea entendida claramente, y siempre estoy llano a responder cualquier duda, cualquier pregunta. Estuvimos estudiando temas teológicos importantes como la cristología, los estados de Cristo, de humillación, de exaltación, la naturaleza de Cristo. ¿Cuál era la naturaleza de Cristo, hermana Nelly? Divina. La naturaleza divina y la naturaleza... La naturaleza humana. Perfecto. Y la naturaleza divina. Y entender de qué se trataba, ¿verdad? Cada una de las naturalezas, en qué momentos él ejercía su estado de humillación o su estado, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto Todo lo hombre, estuvimos... perfecto Dios. Claro, perfecto hombre, perfecto Dios, muy bien, dicho de otra manera. Entonces, y ahora estamos estudiando el catecismo menor para ver cosas avanzadas y cosas más básicas también para poder entender. Entonces, vamos a mantener siempre nuestro estudio, vamos a entregar el material de trabajo para poder estudiarlo, y bueno, siempre queremos contar con ustedes para que sigan aprendiendo, sigan avanzando y puedan llegar a evangelizar también en el momento en que Dios así lo quiera, porque eso es lo que Dios nos manda, claramente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Respondí a su pregunta, ¿verdad? Sí, ansioso que llegue el domingo para que nos entreguen los libros. Bien, pues, así sea. Julio también está ansioso para poder, entonces, después de su preparación, lo mismo, hermana Giovanna, si usted más adelante quiere también prepararse junto a su hijo incluso. ¿Qué edad tiene Juan Pablo? Cumplí 13. ¿Cómo? 13. Sí, pero ¿qué edad tiene Juan Pablo? 13. 13, perfecto. Si quieren prepararse para tomar también la Santa Cena, cuando ustedes me digan. Siempre está abierta la posibilidad, pero yo no insisto en nada. Yo no soy de los pastores catetes que está insistiendo a Julio. Cuando él estuvo preparado también me lo pidió, lo empecé a preparar, y este domingo, Dios permita, llega el momento, ok, y se da la ocasión. Así que siempre está la posibilidad, es cosa que ustedes me digan y nos ponemos de acuerdo en una clase, sí, digamos, particular para ustedes, porque ya son clases que los demás han hecho específicamente. ¿Ok? Bueno, gracias. Encantado. Estamos para servir. Esa es la idea. Bien, vamos a despedirnos entonces con una oración. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Quieres hacer una oración, por favor? Para terminar. Sí, no importa. Sí. Primero que todo, dar las gracias por la clase, muy edificante, sobre todo este tema, donde de repente el creyente, y me incluyo, no sabemos justificar por qué creemos en la Biblia, en su autoridad, su inerrancia, su inspiración, su autoridad, en fin, que es la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, como María introductoria, es súper bueno para explicar por qué creemos en la Biblia, por qué nos regimos en nuestra regla de conducta y fe. Así que, nada, pues, muy edificante la clase. Señor, estamos en tu presencia, te damos gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros, para edificarnos de tu palabra, para crecer en la gracia, en el conocimiento. Te pido, Señor, por el pastor, que tú lo sigas iluminando, instruyendo, que tú lo sigas preparando. Te damos la gracia por la voluntad que Él dispone, Señor, para preparar estas cosas. Tú lo has bendecido en conocimiento, en palabras, le das la fuerza. Señor, te damos gracias que tú lo sigas usando. Es un siervo tuyo y estamos muy contentos con él. Te damos la gracia por este tiempo y te pido por todos los hermanos que participamos, que podamos recepcionar todo lo aprendido, que podamos rumiar, como nos enseña tu palabra, a regurgitar, ir meditando constantemente en tu palabra, Señor, y para que haga eco en nuestras vidas y que podamos ponerla en práctica, y que podamos guiarnos
y regirnos con ella, que son preposiciones, verdades eternas que pueden cambiar la vida de una persona. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, Amén. Emanuel. Muy bien. Y como siempre los invito a una breve despedida. Una cosita, pastor. Dígame. Quería pedir, bueno, después incluirlo usted en sus oraciones. Katy le ha ido súper bien con la entrevista de trabajo. Ya la tiene que ir a buscar el uniforme mañana en la clínica, ¿cuánto? En la clínica Santa María, la que está en Providencia. Perfecto. Gracias a Dios por eso. ¡Felicitaciones! Así que, gracias. Y los chiquillos, estamos todos, bueno, yo no, pero la Katy y los chiquillos están todos trabajando en la salud porque son todos TENS. Así que tenemos dos TENS y ahora la Katy, entonces ya todos dedicados a la salud. Así que estamos contentos y queríamos compartirle también esta alegría y para que también puedan estar orando para que salga todo bien mañana. Perfecto. De todas maneras, confía con eso, Emanuel, y de verdad damos gracias a Dios por eso, porque teniendo un trabajo estable siempre nos da mucha más seguridad y mucha más tranquilidad a nivel familiar. Eso es muy bueno. Así es que bendiciones para Katy, que tal como tú dices, le vaya muy, muy bien mañana. Excelente Gracias. noticia. Ahí está escuchando. Gracias, pastor. Encantado, hija, encantado. Bendiciones. Gracias. Ok. Hermana Nelly, ¿quiere comenzar a despedirse? Sí. También quiero pedir oración por un muchacho que tiene tuberculosis, que está en el pelo y burne, pero le voy a pasar el nombre, pastor. Ok. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias a Dios por este momento tan bonito. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y de edificarnos. Gracias por darnos la oportunidad de ponernos por delante una persona como usted que tiene vocación y que tiene bastante conocimiento, y eso a nosotros nos ayuda mucho. Y mucho amor por lo que hace. Así que un abrazo y que Dios lo bendiga. Y que Dios lo bendiga a todos. Y felicitaciones a Katy por su nuevo trabajo. Solamente falta mi regularización. Amén. Pero bueno, que descanse. Dios lo bendiga y nos vemos mañana. Gracias, bendiciones. Nos vemos mañana en nuestro culto entonces. Hermana Giovanna, ¿quiere también usted despedirse, por favor? Cuando llegamos a esta parte como que me da un poquito de nervios porque, bueno, de personalidades son más introvertidas y me da como un poquito de cosquillita en la guata, ¿por qué voy a decir? Pero nada, gracias por la oportunidad, gracias por la clase maravillosa. Me pongo a pensar muchísimas cosas mientras se está dando la clase porque, claro, el espíritu empieza a revelar un montón de cosas. Y se quedan ahí guardaditas en nuestro corazón, y hay otras que obviamente podemos compartir, como saber que Dios no es un mentiroso, que es fiel, y más allá de la fe que nosotros podamos tener, tiene que ver con eso, que Él, su carácter es de un hombre, de una sola palabra, o sea, sabemos que no es un hombre, pero si lo aplicamos... Teomorfismo se llama eso. Eso es algo muy emocionante, que llega en lo profundo. Cuando estaba diciendo eso, no sé, me emocioné muchísimo. Y nada, desearle a todos un descanso reparador y nos vemos el domingo a comer tortita para celebrar a Julio. Gracias, hermana Giovanna. Juan Pablo, ¿quieres también despedirte, por favor? Sí, lo mismo que dijo mi mamá. Bien, agradecerle a usted por la disposición de poder enseñarnos más cosas y poder estar todos unidos y poder... Y que Dios los bendiga a todos. Oh. Gracias, hijo, muy amable. Muchas gracias. Emanuel, Katy.
Emanuel, Bueno, ya ahora sí estás muteado. Ahora te desmuteaste. Dale. No, yo ya me había despedido. Sí, ya, Saludos ya. a todos. Nos Bueno, vemos entonces, mañana, ok, si Dios lo permite. gracias. Sí, Dios, si Dios lo permite, porque Dios siempre lo quiere. Julio, ¿quieres despedirte también? Bueno, también, bueno, dar las gracias primeramente a Dios, a mi iglesia, a mi pastor, a Pedro Vicario, que siempre está ahí acompañándonos, a todas las hermanas y hermanos, gracias por todo. Y de verdad también me encuentro muy emocionado, muy contento. Como le dije ayer, también le quiero decir a los hermanos y hermanas que este domingo me sentí muy cómodo en la iglesia, me sentí de verdad que me sentí que estoy en mi lugar, pues, de verdad, por el conocimiento que estoy adquiriendo y porque de verdad no es agarrar simplemente uno lee la Biblia y no, ya la estoy en, bueno, gracias al Señor y al Espíritu Santo, pues, de verdad, siento muy contento también y les deseo buenas noches a todos. Muy buenas noches, Julio, y muchas gracias. Eso es importante para mí porque la idea es esa justamente, que ustedes se sientan bien y que cada vez la palabra de Dios les llegue más profundamente a través de aprenderla, ¿ok? No basta solo con escucharla, perdón, con oírla, hay que escucharla, hay que hacerla de uno. Eso es importante, claramente. Pedro, ¿quieres también, por favor, despedirte? Sí, gracias, pastor, por la clase, estuvo muy buena. Gracias a todas las hermanas y hermanos que asistieron a esta clase y por compartir con todos nosotros. Así que bendiciones para todos y buenas noches. Gracias. Y siempre dejamos, como dice la hermana Giovanna, quizá en algunas oportunidades me han dicho, no, pero es que este tiempo, a veces los saludos son muy extensos, se empieza a hacer un poco tarde y ya nos pasamos 28 minutos del horario de clase, ¿ok? Pero la verdad es que siempre es importante este tiempo para conocernos un poco más, para dar gracias a Dios, para bendecirnos mutuamente, que eso también la palabra de Dios lo dice, que debemos bendecirnos mutuamente en todo. Así es que siempre es bueno este instante de despedirnos, de bendecirnos y de desear, obviamente para ustedes, también como pastor, que sigamos adelante aprendiendo y creyendo sobre todo en la palabra de Dios como la verdad y el camino que nos lleva a la vida a través de Cristo. Y deseándoles muy buenas y bendecidas noches, que tengan un buen día mañana. Nos encontramos mañana entonces con nuestro culto de los días miércoles y hasta el fin de semana entonces para nuestro culto de adoración. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.